Buenas tardes. En este video hago una breve socialización del documento titulado Origen, Destierro y Renacimiento de los Infinitesimales de Kemel González del año 2003. Es una presentación en el marco del curso de Didáctica del Cálculo del programa de Licenciatura en Matemáticas de la Universidad del Atlántico. Mi nombre es Jesús David Berrío Balbuena. Bueno, digamos que básicamente en este video lo que quiero hacer es como una línea en la cual se va a dividir en tres partes. La primera parte sería el origen de los infinitesimales. La parte media es la correspondiente al destierro de los infinitesimales y posteriormente pues hablaré del renacimiento de los mismos. Bien, entonces digamos en la literatura la primera vez que se habla de los infinitesimales pues es más o menos hace unos 300 años y durante los siguientes 2 siglos, 200 años, pues se hablaba del cálculo infinitesimal, es decir, del cálculo que se desarrollaba con números infinitamente grandes e infinitamente pequeños. Bien, hay que remitirnos a los principales digamos, representantes de este cálculo, que son Leibniz y Newton, y pues particularmente vamos a prestar atención a los títulos digamos, de estos primeros libros, de estos primeros escritos eh, que hablaban del cálculo, digamos, donde habían los primeros indicios de lo que conocemos hoy como el cálculo. Entonces, pues mi lectura no es muy buena, pero quiero que presten particular atención a algunas palabras que subrayé en rojo allí. Entonces, en el Arithmetica Infinitorum de John Wallis fue un matemático británico contemporáneo con Newton, más o menos de principios de 1600. Dice que en el título de Newton también termina con la palabra infinitas. Leibniz en el de geometría recóndita y análisis de los indivisibles. Infinitorum. Después habla del infiniment petit, es más o menos como los infinitamente pequeños del L'Hopital, y una introducción a análisis infinitorum de Euler o de Euler. Fíjense que particularmente en todos estos títulos pues se utiliza la palabra infinito o infinitorum, que es el plural, ¿vale? En el latín. Entonces, básicamente lo que podemos notar es que todos estos matemáticos concebían el cálculo con infinitos, con números infinitos, más precisamente con números infinitamente grandes o infinitamente pequeños. ¿Vale? Entonces aquí surge algo muy importante, y es que se comienza a desligar o comienzan a haber unas diferencias significativas entre el cálculo y el álgebra, y particularmente establece una ecuación muy importante, que es que el cálculo es básicamente lo mismo que el álgebra, pero ahora incluyendo el infinito. Y también hay que resaltar que los fundadores del cálculo para titular sus obras o digamos en sus escritos utilizaban de manera indiferente infinitesimal o infinito. Al día de hoy en libros modernos de cálculo sí hay una diferencia significativa, y el hecho es que infinitesimal se usa en su sentido literal, es decir, como un número infinitamente pequeño o infinitamente grande. Bien, el matemático Bertrand Russell fue uno, digamos, de los más duros, más ácidos críticos de los infinitesimales. Decía que, digamos, el cálculo infinitesimal eh, era el nombre tradicional que recibía el cálculo integral junto con el cálculo integral. Y, digamos, lo que él destacaba o quería hacer ver era que pues, no había una implicación en el mundo real o en alguna rama de las matemáticas que hiciera, digamos, especial énfasis en los infinitesimales. Es decir, conservaba la concepción
de cálculo infinitesimal, pero no tenía en cuenta los infinitesimales. Digamos, otro aspecto importante en el origen del cálculo infinitesimal es el cálculo de Leibniz. Digamos, uno de los conceptos principales o más importantes del cálculo de Leibniz es el concepto de diferencial. ¿Vale? Entonces había una diferencia allí con el análisis cartesiano, que decía que se caracterizaba como el estudio de curvas mediante métodos algebraicos. ¿Vale? Esto es lo que llamaban Leibniz y L'Hopital el cálculo ordinario. En cambio, el cálculo infinitesimal era aquel cuya herramienta principal era el diferencial. ¿Vale? Y el concepto de derivada, pues digamos de manera inicial digamos, no era como lo conocemos hoy en día, pues no era o no era usado, dado que este se comenzó a usar fue posteriormente a que digamos se consolidara o surgiera el concepto de función. Es importante también pues destacar que el cálculo inicia, digamos, históricamente con el problema del cálculo de áreas. Entonces surge primero la integral, posteriormente la derivada. Y luego de que surgen estos dos, con unos estudios particulares de unos fenómenos particulares, valga la redundancia, pues, es que posteriormente aparece el concepto de función y estos términos de derivada e integral se adaptan a este nuevo paradigma, por decirlo así, de lo que es el cálculo. ¿Vale? Bien, entonces, desde los últimos 30 años, más o menos del siglo XVII hasta mediados del siglo XIX, el cálculo era avanzado digamos, en el uso, en el cálculo de infinitamente grandes e infinitamente pequeños. Y estos servían, digamos, para expresar todas las teorías, o para estudiar o para representar todos los fenómenos que se daban con las teorías matemáticas de la época. Entonces, destacamos a Leibniz, Newton, los hermanos Bernoulli, eran padre e hijo, también hermanos, Euler, Lagrange, D'Alembert, Fourier, Gauss, Cauchy, Riemann, entre otros, pues que son los que conocemos como los, los fundadores del cálculo. Y pues vale la pena también destacar que los fenómenos físicos y químicos, mecánicos, caloríficos, acústicos, ópticos, eléctricos, electromagnéticos y gravitacionales eran explicados y analizados o abordados y modelados matemáticamente a la luz del cálculo infinitesimal. Bien, básicamente el cálculo infinitesimal lo que hacía era asociar lo finito como lo infinito, vinculaba lo discreto con lo continuo y hacía una concatenación entre lo algebraico y lo analítico. Los fundadores del cálculo digamos, resolvieron problemas, como ya he mencionado anteriormente, de cálculo de áreas, volúmenes, longitudes de curva, calcular centroides de figuras geométricas, calcular momentos de inercia, hallar máximos y mínimos, calcular razones de cambio, velocidades, calcular rectas tangentes a curvas, calcular arcos de curvas, curvaturas de superficie, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente todas esas formas como estos matemáticos fundadores del cálculo resolvían los problemas, es la misma forma como se trabaja hoy en un aula de clase, el cálculo, digamos, con las mismas aplicaciones, por decirlo así. Bien, entonces, la base conceptual del cálculo infinitesimal es el sistema numérico, ¿vale? Que pues está constituido por cantidades finitas, infinitesimales y finitas. Bien, básicamente hasta este punto tenemos lo que se conoce como el origen del cálculo infinitesimal y posteriormente viene la serie de, digamos, de cuestiones que generan que se destierre el cálculo infinitesimal.
Particularmente tenemos al obispo George Berkeley, que en un ensayo titulado El analista o el discurso dirigido al matemático infiel, eh, digámoslo, es como un punto de partida a, a meterle la cuestión filosófica a las matemáticas. Entonces, digamos, de esta manera surge un movimiento que busca fundamentar lógicamente o de manera lógica las matemáticas. Digamos que digamos, la principal afrenta ahí es que, digamos, cuenta la historia que el obispo Berkeley, mm, tras la muerte de un amigo suyo, que no recibió los auxilios religiosos antes de morir, todo porque influenciado por un matemático que decía que, pues, que no se fiara de la religión porque esta pues estaba plagada de sofismas y de cosas que digamos que no se podían probar. Entonces el obispo Berkeley se puso como en la tarea de decir, hombre, que los postulados más, más fuertes son los de las matemáticas, los de la religión. Entonces a partir de eso pues comienza a generar una serie de cuestiones allí que dan cabida a lo que mencioné anteriormente. ¿Vale? Entonces, poco a poco los matemáticos comienzan a desistir del uso de los infinitesimales. Esto, digamos, a este momento, a esta época se le llama la época del rigor. Y lo que hicieron básicamente los matemáticos es que se iban de manera progresiva inclinando por el método de los límites, que pues permitía darle una base lógica al problema de la continuidad de las funciones o de las curvas sin necesidad de recurrir aparentemente o entre comillas a las infinitudes o a los infinitesimales. Eh, Esto pues digamos que comenzó a consolidar lo que era el concepto de función que nació pues a través de los estudios que hacía Joseph Fourier, ¿vale? Y esto es lo que digamos de cierta manera llevó a lo que se conoce dentro de la historia del cálculo como el nuevo paradigma. Pues se adoptaban todos esos conceptos que se iban formando y consolidando el cálculo a a la nueva forma de ver la, el cálculo, que era pues a través de las funciones. Bien, bueno, posterior a esto, pues Carl Weierstrass define con mayor rigurosidad lo que es la continuidad, la convergencia de sucesiones y series, eh, el límite de una sucesión. Es cuando se comienza a hablar de, digamos, de la formalidad de estos términos y se comienza a hablar de los epsilon y delta, que hoy pues perfectamente lo conocemos y aparece en cualquier libro de cálculo. La definición formal del límite, que es con los epsilon y con los delta. Y pues como mencionaba, ¿no? Con esta nueva teoría de límites, digamos, esta revolución que se dio pues, alrededor de estos términos, pues se recontextualiza este cálculo de Leibniz y Newton, ¿vale? Y eh, básicamente lo que se hace es que se redefine la derivada como el límite de un cociente, el cociente de los diferenciales o las diferencias, y la integral como el límite de las sumas parciales. Bien, digamos que analizando la forma como se trabajaba con el, con el cálculo diferencial y el cálculo integral, había una reminiscencia, es decir, había unas cuestiones allí como que aparentemente estaban muertas, pero seguían más vivas que nunca y de mucha usanza en esta nueva, en este nuevo paradigma del cálculo pues, que venía plenamente dirigido o se desarrollaba alrededor del concepto de función. Entonces, dice el autor que los conceptos, estos que atacaba Berkeley, de cierta manera se unían, pues estaban adheridos al cálculo diferencial integral de contrabando. Es decir, que pese a que había muchos esfuerzos para deshacerse de los infinitesimales, pues estos eran muy usados, tanto en el cálculo integral como en el cálculo diferencial. Con respecto al cálculo diferencial,
pues básicamente el problema radica en el apellido que tiene este como tal. Digamos, al usar la palabra diferencial, pues se nota que no se ha podido desligar de, de este término que, como mencioné hace unos minutos, pues es digamos, el componente principal o el concepto fundamental del cálculo leibniziano, ¿vale? Entonces, en este caso particular, pues vemos la famosa notación leibniziana de los diferenciales de x de y, o el cociente leibniziano, que es el que vemos en esta ecuación, el de y sobre dx, igual a, pues, a la derivada de x. Entonces, no se mantiene este concepto, esta idea, y pues se hace una salvedad que poco pues ayuda a desligarse de los infinitesimales, que es que la parte izquierda es simbólica, eh, y que la verdadera entidad matemática es la derivada, que es la de la derecha. Pero como pueden ver, pues básicamente, aunque sea simbólica, pues está tomando en cuenta los infinitesimales, por la cuestión que se usa el concepto de diferencial. Y pues no menos preocupante, también sucede lo mismo con el cálculo integral. En el caso particular también de la notación leibniziana tenemos esta simbología que para Leibniz esta expresión pues, no es simbólica, como quieren, digamos, hacer creer, o quiere verse, quiere, digamos, destacarse en los libros modernos de cálculo, ¿vale? ¿Por qué, digamos, hago énfasis en esto? Pues que básicamente los libros de cálculo modernos dicen que esto es una simbología, pero para Leibniz como tal no es una simbología. Simplemente eso pues representaba o significaba la suma infinita de las áreas infinitesimales de f de x por dx, donde f de x por dx pues son unos rectángulos de altura f de x y base diferencial de x. ¿Vale? Digamos que ya para finalizar, por último y no menos importante, pues se habla del análisis estándar de Robinson. Es digamos, una construcción de un conjunto numérico a partir de los reales. Entonces dice que se construye un campo linealmente ordenado, asterisco R, que es una extensión del campo de los números reales, que se denomina el campo de los hiperreales o el campo hiperreal. Básicamente, pues es un campo que hereda las propiedades o sí, digamos, las propiedades del campo de los reales, y digamos, lo que se destaca aquí principalmente es digamos, el protagonismo que toma la representación en la recta numérica, ya que se puede definir a todo número hiperreal eh, como, como números de la forma R más A, donde R es un real ordinario y A es un infinitesimal. ¿Vale? Bien, espero que pues a partir de esta pequeña socialización o esta pequeña exposición acerca de los aspectos más importantes que tratan en este documento de Kemel González, logremos resolver preguntas y dudas que tengan, o comentarios que tengan alrededor de la misma lectura y cosas que quieran aportar a esta presentación. Muchas gracias por su atención.